Aló, aló, muy buenas tardes. Esperamos estén llenos de bendiciones. El día de hoy vamos a seguir con la serie de eh, cómo el pecado es un pecado, ¿no? Cómo el pecado cambia y cambia nuestra vida. Y lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Cómo Dios le habló a Caín, ¿verdad? Y cómo le dijo, ¿no? Cómo el pecado te puede tomar y te puede llegar y destruirte. Y va a venir y va a destruirte. Entonces el pecado en sí mismo tiene su propio propósito, no para confundirte con el demonio, ¿no? A veces el pecado tú mismo te le creas, ese pecado es ese cáncer. Recuerden, el pecado vino al mundo por medio de Adán y ha sido cáncer espiritual. Y si has escuchado mensajes anteriores, has visto las parábolas o cómo podemos comparar, ¿no? Esta parte del pecado y el cáncer. Entonces, el pecado se le comparte a todos, ¿verdad? Entonces, el pecado viene viene a destruir, más que nada, a todas las vidas de este mundo y de las vidas que han sido salvadas y que aún se han mantenido fuertes para caer en el pecado. Pero recuerden, solamente hay una persona que no pecó y está sentado a la derecha del Padre. Pero todos nosotros hemos tenido consecuencias negativas debido al pecado. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense a Dios el creador. Él creó la tierra, los océanos, todo. Él creó a Adán. Y nos creó completamente, es verdad, y nos dio vida. Y fue incorruptible. No había corrupción en él. Dios, quiero que pienses en esto por un momento. Dios creó una fotografía, una pintura perfecta, una forma perfecta, un hábitat perfecto para nosotros. Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, de cierta forma, el ser continuos en el ser fructíferos y seguir populando o creando más vida en la tierra, imagínense cómo hubiera sido. Nosotros hubiéramos tenido una utopía. Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, qué buena vida tendríamos, ¿verdad? Eso es un pensamiento que tenemos. Pero imagínate que se queda perfecto. Si Dios vino y dijera 3 o 4 generaciones después de eso, te amo. Tú vas a decir, oh, yo lo sé. Puedes decir, hey, yo creé todo esto para ti. Y tú vas a decir, ok, sí, está bien, está hermoso. Imagínate cómo o cuánto sería o cuál sería el entendimiento de las deudas y lo profundo y lo ancho del amor de Dios hacia nosotros. Pero hubieran estado tan contentos, tan visto, tan normal que no lo hubieran visto de forma de bendición. Eso es algo que en verdad sucede y se ve, porque la Biblia nos dice que todo pensamiento malo pues puede destruir, ¿verdad? Porque el pecado es de cierta forma una forma espiritual y tiene una entidad en su propia forma de ver como negativa, pero cómo Dios lo utiliza todo lo malo para bueno. Él utiliza para bueno desde el punto más profundo y más poderoso y un atributo desde su corazón y usa la corrupción que hay en nosotros para mostrar su amor.
Lo que quiere decir, nunca vas a entenderlo, comprenderlo, o nosotros nunca vamos a entenderlo. ¿Cómo el Señor hace todo eso, verdad? Porque recuerden, el Señor no introdujo el pecado vino por Satanás, pero fue tomado por Adán y Eva, y por ello somos pecadores todos nosotros, pero Dios te ama, entonces recuerda, Dios tiene que estar contigo. Entonces, cuando tú haces algo, tú tienes tu caos, Dios viene en amor y te ama más allá de cualquier cosa que hayas hecho mal, y te ama más que cualquier estándar, cualquier cosa, y él borra todo pecado para poderte decir te amo, sin importar las cosas terribles que has hecho. Eso queda a un lado. Cualquier persona te puede abandonar, personas te pueden hacer un lado. Dios se muestra y sin importar lo que hayas hecho, yo te voy a seguir amando, te voy a estar llamando a casa. Ven conmigo. Y eso solamente es Dios. Y Dios así nos salva, Dios está con nosotros. Entonces pocos saben que no estoy mintiendo y Dios va por cualquier persona. Entonces todos ustedes en algún momento pudieran haber estado en eso. Entonces la expresión de amor de Dios es muy esencial de quién es Él. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y yo imagino en mi propio pensamiento, todos sabemos lo que pasa cuando caes. O sabemos debido a la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Porque cuando pecaron, ¿no? Fueron sacados del paraíso, ¿verdad? Pero yo imagino que en la creación del Señor, que todo lo que hizo Dios, no solo era un testamento para los humanos, sino para el espíritu real, sino para la parte angelical. Todo tiene un propósito. Porque ahora todos esos ángeles van a ver un amor que Él tiene hacia los humanos, que va a pasar cualquier experiencia que ellos tengan. Entonces no solamente Dios está mostrando su amor, pero el Señor va a seguir mostrando más allá de lo que hace. Y no va a ser arrogante. Y no va a traer su marro para ser malo, no. Él va a venir a ser amor y va a hacer la diferencia. Y Él te va a mostrar cuánto te ama y cuán poderoso es su amor y cuánto ese amor sobrepasa cualquier cosa mental que estás teniendo, cualquier debilidad que tienes. Cuando estás en el Señor, no hay nada imposible. Entonces el pecado, como Satanás, es algo que está en estos momentos. Entonces considera lo que puedes tener ti mismo. Me gustaría ir un poquito al inicio, donde pudiéramos ir al Viejo Testamento, donde pudiéramos entender cómo el Viejo Testamento hay muchísima información excelente. Vivimos por la gracia del Señor. Vivimos bajo la ley de Jesús, si lo podemos decir que es la ley de la gracia, pero toda la Biblia nos dice quién y cómo es Dios. Nos dice diferentes aspectos de Él, cosas que reflejan sus situaciones o condiciones de su amor, las cosas que cómo hace las cosas, cómo ve a las personas. Entonces vamos a ir al Viejo Testamento y vamos a empezar a ver a las primeras vez que Dios decidió que iba a ser Israel su gente escogida. Esto es importante porque si entendemos qué es lo o cómo se ve esto, cómo traer Israel y escogerlos como gente, qué es la condición de cómo es las personas y cómo Dios lo hace bien. Porque esto va a mostrar desde el inicio
antes de que pudieras ver. Entonces, y te va a mostrar el corazón de Dios, su corazón de amor. Y claro, escogió a las personas. Y claro, Él escogió a Israel. Y ahí es donde viene el linaje de Jesús. Vamos a Ezequiel 16, del 4 al 8. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadece de ti para hacerte algo de esto, teniéndote a ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre dije, vive. Sí, dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Y te hice multiplicar como la hierba en el campo, y creciste y te hiciste grande, y te llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Imagínate a alguien que nadie quería, alguien que no era deseada, dejada a morir, que nadie la quería, que nadie tenía la menor pensamiento, lo peor de lo peor. Y aún así Dios miró eso y fue y buscó y declaró ese amor hacia Israel. ¿Entiendes lo que implica esto? Esto nos muestra su amor, su corazón, cómo era su vacioso, lleno de amor. Y, y se fijó en Israel más allá de todo entendimiento. Cuando nadie la quería, dijo, decidió amar y hacer esos votos, en donde hay una promesa. ¿Ves? El problema es, si tú tienes la oportunidad de leer el Viejo Testamento, esta novia es real y es la que hace los votos de matrimonio para seguir creando, pero también hay infidelidad en contra de Dios. Esta Israel, la cual fue cuidada y amada por Dios, porque había un pecado, un cáncer en ella. Pero dice el Señor, vas a ser mía, dice el Señor, sin importar. Y ve, habla desde adentro. Y fíjense aquí, es importante, la tomó desde que era un bebé, porque la tomó desde un inicio, cuando nadie quería. Vamos a Isaías 54:5. Y dice así, porque tu marido es tu hacedor. ¿Tú quién? Tu marido es tu hacedor. O sea, el Dios es el esposo, el marido. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor. ¿Quién es Jehová? Es Jehová de los ejércitos. Y el redentor
¿Quién es el redentor? Jesús. Jesus is the redemption of Jesús es el redentor mankind. de todos los hombres. This is Jesus in the Old Esta es Testament Jesús es en el before Viejo before he had Testamento, man. antes de que He hubiera is the nacido. redeemer. Era el The redentor. redeemer of the Holy One of Dice, Israel. Who's the Holy y One? tu redentor, Israel, el the Santo es de Father. Israel, Dios de toda la tierra, God of the será whole earth, llamado. he shall be called. He's saying Le está before diciendo que Jesus antes gives de que, prophetic de words cierta forma, that que Jesus Jesús is va betrothed a to you. venir a ti. The vows were made. Entonces se hicieron los votos. The love has been expressed. The El amor ha choice sido has been made. expresado y te han escogido. See, ¿Ves? Israel Israel will continue va a to continuar stray from God and a commit great estar sins against Him. teniendo cosas malas. Not really going to get too deep into that, but No what I vamos a want ir to muy do fondo a eso, pero is lo I que quiero want to mostrarte show es que you quiero mostrarte an example un and a pattern ejemplo of what that looked like de before Jesus cómo showed up, okay? se va guiando So toda la let's go vida de again ellos and antes go de que to se mostrara Psalms Jesús. 66. Y vamos a ir a Salmo 66, 16. We're still Isaiah 59 rather. Vamos a ir a Isaías 59, perdón. 59, 1. 1 through 2. And it reads, behold, the Lord's hand is not short that it cannot save, nor his Y ear dice así: impaired that it cannot He hear. aquí que no se But ha acordado, for ha cortado, perdón, la but mano de for Jehová para salvar, wickedness ni has se ha separated you agravado su from oír God, oído and para your oír. sins Pero vuestras have hidden his iniquidades han face hecho from you, división entre so he vosotros y does vuestro not Dios, hear. y vuestro pecado han hecho ocultar a vuestro This is what life was like su before Jesus. rostro para no oír. See, this is so important Eso es muy that we don't importante, que misunderstand. no lo hagamos a Jesus, un lado. Jesús, because of or God, because of sin, debido a que el pecado estaba en breaks nosotros, fellowship, Dios but not rompió love. esa comunión con nosotros, See, pero no el amor. hiding your face or not Entonces, giving is not escondiendo no la, picture of la, love. su oído o su cara hacia nosotros, no quiere decir que nos haya It's a olvidado, simplemente que consequence of no living quería ser wicked. parte de nuestro pecado, pero no And to dejaba de amarnos. abide as a Eso era sinner, en the nuestra word propia sinner debilidad, means, pero el in Señor no essence, quería estar when con your nosotros en lifestyle ese is of sin pecado. and you have no consideration Entonces for God. nosotros no teníamos esa Not consideración necessarily por that you Dios. have Así que a es sin or your importante walk is not entender right with cómo el God. Señor But hace la diferencia. Entonces no confundamos cómo el Señor nos ama tanto. okay, so what we ¿Ok? see Entonces here, lo que vemos aquí, God saying, my arm ain't short dice, that I can't el save, Señor but because of forgiveness, está con nosotros, pero debido a tu pecado me and then tengo if que you go separar de ti. down to verse 7, Y si nos vamos al versículo and this is 7, a portrayal, y for aquí you to nos read dicen, the text, dice, that sus right pies then it's time corren al to mal. weep for a few verses, Dice, se and then apresuran para derramar la that sangre. is how God Entonces responds aquí to man. está That's how mostrando God cómo responds to man. Okay, that israelitas happens in the son. whole chapter. Okay, but let's cruise Y down to verse es 7 importante and take a entender look esta parte at porque nos muestra cómo His los heart israelitas and what vivían, how God cómo era works su in our corazón, flesh here cómo era su in verse forma 7. de ser. Okay, now Dice, sus understand the pies context. It says corren al in verse mal. 7, their Dice, feet se unto evil. apresuran para And derramar the la one who sangre shed his blood, inocente. their Sus are pensamientos, thoughts of pensamientos de wickedness, iniquidad, of sin, destrucción y injustice, quebrantamiento hay wrongdoing, en sus caminos. devastation, destruction are in Esa their parte es highways. muy importante entender porque cómo es el So, corazón. if you read Están above buscando. and below that, it gives you a bunch of other Entonces, things that show the condition esta parte of nos the muestra la heart. See, condición to del be corazón. married to his son Pero Israel, aún así, the condition Dios of the se bride, casó the con los Israelites, israelitas, que era la novia, they're ¿verdad? evil, they're Pero running eran rampant. malos, hacían cosas malas, depravadas. So God shut his ears and turned his Entonces face. Dios
se tapó los oídos y volteó So su then, cara, pero no los dejó de a amar. bunch of repercussions from that deeply Entonces wicked tenemos que life entender started to que befall Dios them. no quería ser parte de ese pecado, So we're going to pero sí quería go a hacer little que bit further cambiara, down quería in bendecir, verse quería 12, cambiar. where they get to the Pero si point nos vamos al where they're versículo listen, 12, they're overwhelmed donde with the vemos cómo consequences las consecuencias that have befallen them from se han evil. caído enfrente de esa maldad que han They're estado haciendo. overwhelmed with those consequences. Están cayendo con esas People, o están listen, teniendo if consecuencias somebody's debido a las overwhelmed maldades with que the están consequences of the teniendo. evil they can do, they still have a Entonces, right to call aún a on God. pesar así, tienes el derecho de hablar al Señor. Don't you No ever think pienses whatever kind que of cualquier evil has cosa que happened to you estás or is going haciendo o through que or está is pasando, o going, en will la que stop fuiste the love atrapado, of el God amor from de Dios befalling the righteous siempre man va a to give you estar para salvation. venir a salvarte. So, Entonces, here they get to the bottom of their boat aquí and they're vamos un blind. God poquito is not responding. cómo Dios Destruction's está happening. respondiendo. And so they La get to the point destrucción where they está go back pasando. and they Y si confess vemos to a God. esa And they confesión, say cómo in el verse Señor hace la 12, diferencia. our Dice, porque nuestras transgressions rebeliones are se han multiplied multiplicado before you, delante de O ti, Lord, and y our nuestro sins pecado han testify atestiguado contra against us. nosotros. Meaning, Porque con I don't read no nosotros wicked little están verse. They nuestras tell me, iniquidades I y sinned loud and conocemos clear to nuestros speak for pecados. themselves. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que ellos sabían sus pecados. Sometimes we get awfully Entonces, in y denial about the truth about our sins. pero los pecados que estaban haciendo los estaban consumiendo. Okay. And we now recognize Y and lo vemos now aquí en el versículo 13, sometimes dice, it takes a lot of pain before you dice, realize, bueno, oh, vemos esta parte, ¿no? Vamos a volver a repetir, donde I dice, have porque con recognized nosotros están nuestras our iniquidades iniquities, y our sins, conocemos our nuestros injustice, our pecados. wrongdoing, Entonces, sabían lo que estaban haciendo mal. rebelling against Esa the rebelión, la divine rebelión que tenía como el Señor authority. y cómo You know negaban how al many Señor. people out there ¿Sabes are cuántas being personas están deceived and en esos muddled momentos so allá that afuera? nobody's trying to reach them? It's that Esas rebellion personas within viven them, en rebelión y right? niegan al Señor Turning away from y, following y se dejan our God. y echan afuera al Señor. They knew He was their Ellos God. saben que Dios es el Señor, pero They knew vemos aquí it. en los versículos que saben lo que están haciendo mal, pero aún así Seething escogen oppression and revolt, seguir haciéndolo. conceiving and muttering from the heart Vemos el what is versículo not. 13, dice, So el they go before prevaricar God and they y tell the mentir truth. contra Jehová, el apartarse de en pos de They go nuestro before Dios, God and they el feel hablar honest calumnia y about their rebelión, wickedness. concebir y proferir de nuestro corazón palabras de mentira. Go down to verse 17 and this is Vamos al versículo 17 y esto es la forma en cómo Dios responde. for Dice, he, pues de the Lord, justicia se put vistió on como una righteousness like coraza. armor, and Dice, salvation con yelmo de upon salvación his en head. su cabeza. He put Dice, on tomó garments of ropas de praise venganza por for clothing, vestidura and covered y se himself cubrió with de the celo great como de love manto. for his people as a cloak. Dice, como para When the vindicar, people came and como para repented retribuir con for the ira de whole sus army, enemigos y possessing dar el pago a corrupt sus cities, adversarios. they would El beat up the pago Roman dará battle a los de foes. su costa. Entonces Dios estaba poniendo aquí esa ropa de batalla. God is like, that's Dijo, what I'm talking ok, about. Now I can do something. voy a hacer las cosas, tengo que hacer algo. See, you got to Entonces tú realize there's an tienes que darte important aspect cuenta to que hay confession. una importante cuestión en la confesión. I still to this day will go Aún así, before hasta the este Lord día on voy con el prayer session Señor en and oración. confess. Digo, Señor, estoy haciendo esto mal, esto mal, esto mal. I need help. Necesito ayuda. I'm aware of it, and Estoy this is to a sé different que person. I do need reconozco esto, Lord, pero but I'm not making necesito my tu ayuda y no they voy a pretend negar y I'm hiding pretender it. que estoy escondiendo esas cosas de ti, Señor. I'm truthful
tengo la verdad y soy honesto y en esa verdad estoy, quiero estar con el Señor y responder. Y recuerden, y Dios responde cuando tú vas y vienes con ese corazón afligido. Now Así que es importante entender. Y el Señor está contigo. I'm going after the enemy that did that. Entonces, aparte que el Señor te dice esto, dice el Señor, yo voy por ti, pero también voy por el enemigo que te hizo esto. Pero a veces nosotros recuerden, Dios te cuida. Dios está esperando que lo llames. Y Dios, el Señor, aquí como dice, Dios se va a vestir con sus ropas, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó sus ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Imagínate, te va a defender. Lo único que tienes que hacer es llamarlo y el Señor va a ir por ti. No te desconectes del Señor. No te apartes del Señor. Entonces, la palabra dice, tenemos que confesar los pecados de nuestro corazón. Tenemos que traerle una oración al Señor, esa confesión, y el Señor nos perdonará. ¿Ves? En el Viejo Testamento Dios era, si tú no venías y hacías tu sacrificio de forma correcta, es, había consecuencias, ¿verdad? Al seguir ciertos rituales. Cuando hacía las cosas fuera de orden, había una consecuencia. Y había personas que hasta morían, ¿verdad? Pero, si vamos a mi punto original, ¿cómo? Cuán poderoso y profundo y cada vez más poderoso que cualquier cosa es el amor que va por todo eso. Y lo único que se ocupaba era un corazón arrepentido para venir a pelear por ti. Imagínate, lo único que pide el Señor es que te arrepientas y el Señor viene con todas sus fuerzas. Recuerda, no es por obras, no es cuántos estudios bíblicos tienes, no es cuántos años has vivido sin maldecir, sin hacer cosas malas. Y no va relacionado con eso. Su amor se ejemplifica por buscar a las personas, aún así en su pecado. ¿Ves? Y esto es interesante porque Jesús vino. Jesús vino y dice, si tú me ves, vas a ver al Padre. La Biblia nos dice que Jesús estaba con Dios cuando creó la tierra. Entonces, Jesús dijo, cómo nos ama y cuánto nos ama. Entonces, era un acto de amor y humildad hacia nosotros, el amarnos. Entonces, de cierta forma, en su amor, por eso Jesús hizo carne para venir a este mundo y poder salvarnos. Jesús vino y tomó todo pecado, cada pecado, como los mencionaba, para redimirnos, perdonarnos. Y Él subió a esa cruz y murió de la forma más horrible. Él escogió, cuando Él creó la tierra, que ese sería su destino. Sabiendo antes de siquiera hacer la tierra que tú no serías bueno, que nosotros no seríamos buenos, pero Él prefiere venir y mostrarnos su amor y sacrificarse a sí mismo por tu alma.
y dijo, prefiero hacer las cosas de esta forma por amor a mis hijos. One of the biggest Uno de los más grandes insultos más grandes a Dios es cuando tú cuestionas su amor hacia Él o el que Él tiene hacia ti. we all find Todos ourselves nos in this vemos society en esta sociedad con cuestiones de depresión, estrés, situaciones económicas, relaciones, cosas que pensamos que van mal, no importa cómo lo hacemos, las cosas parecen que van mal y siempre pensamos, Dios no me ama. ¿Cuán insultante es eso? Es como dices, wow, Dios dejó el paraíso por ti. Imagínate cuán fuerte han de haber golpeado a Jesús y vivir esa muerte por ti y que no creas que Él te ama. Lo hizo por ti. Y te estás preguntando si estas situaciones que te están sucediendo a ti es porque Dios no te ama, porque Jesús no te ama. ¿Tú sientes que tu esposa, tu esposo te dejó porque Dios no te ama? Claro que no. Esas son situaciones de la vida. No tienen nada que ver cómo te ama con el Señor. Así que las crisis que tienes no tienen nada que ver con Jesús. Porque tú piensas que Él posiblemente está dejando que te sucedan o que orquestra todo lo que hace. O peor aún, porque no te ama. El insulto más grande para la cruz, para Dios, es que no lo amas. Cuando tú cuestionas ese amor, porque Él lo pudo haber dejado este mundo como en el Viejo Testamento. Vamos a Hebreos. Dice así en Hebreos 7:24. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Dios, Jesús va a interceder por ti siempre, siempre, siempre. No sin importar el Viejo Testamento, las situaciones, el Señor en este día, el día de hoy, por siempre va a interceder por ti. Dicen, no. Así que ahora que Él tengo la corona y pagué el precio y la sangre está sobre Él y escribí sus nombres en el libro de la vida y voy a ver favor. ¿Por qué? Porque yo me gané el derecho y pagué hice el precio del pagué por todo pecado para salvarlos, para interceder por ti. Ahora mira esto. Jesús es amor. Aún en los Viejo Testamento, Dios, Jesús era su corazón. Aún así como responde Dios, siempre quería responder la forma que Jesús estaba respondiendo. Pero algo tenía que pasar y ese algo era Jesús tener y sacrificarse para poder cerrar ese libro de la ley. Porque sin la ley
No hay muerte por romper la ley. See, it's Es amazing how asombroso sin cómo el pecado magnifies God magnifica in a way al that amor de Dios de all una the heavens forma and earth and que the como spiritual realm todo el could have never espíritu, fully understood until they seen what the toda la cross brought. parte espiritual lo va a entender. ¿Por qué? Porque con el pecado viniendo puede haber un contraste Crash. y ese contraste puede And look hacerte at ver y Jesus down entender there el telling amor de Jesús como a pesar de todo eso malo, esa what did montaña de Jesus maldad say viene y that was borra going esa on to montaña de cleanse maldad y te Jackson over there limpia. and talk to him? I see the Así angels que commissioned el to go amor talk de to that trash. Jesús hace la diferencia. Why? Because ¿Por I qué? love you. Porque Jesús te ama. Es la única razón porque Jesús te ama. One thing I'll ask Una us cosa te pregunto to never ever para question nunca that love. cuestionar el amor de You Jesús. may not A lo understand mejor no vas a what you're entender going through. lo que estás You may not pasando understand o no vas a sometimes what entender you're los going through. problemas que estés teniendo o los problemas o la forma en que reaccionas. Those Ese you're tipo never gonna nunca vas a understand entenderlo because we porque all have this todos thing called tenemos este tipo de perception. esta cosa que se llama We get a lot percepción of teaching y ha about habido perception, mucha enseñanza but en your cuestionar perception needs to percepción, pero work. tu percepción de contigo y tu hermano, We're pretty high on a nosotros lot of stuff, but not estamos pasando, everybody. pero no todos. We grew up with the same Nosotros pastor for crecimos con el decades, mismo with the pastor por same décadas, mom. tenemos la misma mamá, We have the same tenemos los discipleship. mismos discípulos. And sometimes I'll be like, Muchas de las veces voy a estar I'm older now. como, I'm older now. wow, So I'm like, hey, you messing this up? pero recuerden, Because why? Because I seen it wrong las in the past. cosas So I want cuando to make it estás right. en el Señor, Both of us. vas a poder entender lo que está bien See, y the lo que está mal. perspective Y level hay una will always be perspectiva individually unique en to base a lo you, que and tú está nobody bien y will está ever mal, be ¿verdad? exactly like Pero you. la verdadera perspectiva es cuando So viene del you, Señor. because of that, you will Entonces never completely es understand through that correct importante perspective cuán why things are importante going the way they're going. entiendes But what las you cosas can que do están is viniendo. look at the Entonces word, tienes look at que the ver la cross, palabra, look at ver the a la cruz, sacrifice, ver and el go, no sacrificio. matter Y what, no I know importar he lo que estás loves me. haciendo, yo sé que Dios me ama, yo sé que Jesús me ama. Yet, though he slay Y me, aún así, a pesar de cualquier cosa, Jesús me ama. what is able to Lo separate que me from the God, from the love of me God? Not height nor separa depth. del Señor, nada me separa. Let's look at that scripture. Ni lo alto ni lo bajo me separa. Romans 8. Vámonos a Romanos 8:35. Can Dice, anything ¿quién nos ever separa separate del us from amor God's de love? Cristo? I think Y, we answered that y already. creo que ya lo contestamos, ¿verdad? Does it Dice, mean he no longer loves us if we have trouble or calamity? significa que Hello? nos va Because a you have amar a trouble pesar de las or because you have calamidades que te hardships, does that amamos. mean he don't love Sin you? importar lo que tengas, el Señor te va a seguir Or amando. persecution. Oh, we're not persecuted here. The word we get Si la persecuted tribulación que tengas down. o angustia o Little persecución, sarcastic comment. In persecution, situaciones que puedan estar very pasando cuando te están persecuted. persiguiendo. Y sé que la iglesia americana es una de las más Or débiles. hungry. Pero bueno, Why I gotta get food from that o church? Why I gotta la buy coffee hambre from y that que te church? sientes mal porque no tienes comida, eso te puede separar del Señor. Maybe God don't love you. Y sientes que Dios no Oh te man. ama porque tienes Maybe hambre. you didn't go to school. A lo mejor no fuiste de comer, a lo mejor no Maybe fuiste a la you get high escuela. off your O last te la paycheck. pasabas drogándote y preferías hacer otras And cosas this is where your mind all antes of a sudden de turns trabajar to para poder circumstances in our conseguir life para are turning, comer, and you want to look up at ¿verdad? God and be Y like, le I quieres ain't echar nothing. la You haven't culpa al nothing. And Señor all of a por sudden you decisiones go que from tú God has like a dog. tomado. Come on, man. Así que hazte Look at the people responsable, take mírate responsibility and en take el those espejo things y hazte and responsable de lo que estás haciendo. like they did in the scriptures before and say, God, I Entonces messed es up. importante y decir, Well, sabes, lo you're hice mal, responsible to yo fui tell him the things that irresponsable. you've done to Tú get toma there. la Maybe you responsabilidad de wouldn't lo que say it estás to him, haciendo y but if you no le sit there and eches la think it has culpa a to do Dios with his porque love, Dios te he's going to ama. sit back and go, Entonces look, no God, why puedes did you venir go through con that? Dios
a echarle la culpa de tus propias decisiones. Entonces tus decisiones te han estado llevando a vivir una vida In danger or posiblemente threatened trágica. by any death, Dice, o as the desnudez, scripture o says, peligro, o espada, como for está your escrito. sake we're Dice, killed por every causa day. de ti We are being somos slaughtered muertos by the todo el same. tiempo. No, Somos contados como despite all these ovejas de things, the matadero. overwhelming victory is ours in Entonces, Christ who loved recuerden, us. I am Jesús convinced nos that ama. nothing can ever separate Jesús us from nos the love of ama. God, neither death nor life, nor Y angels, nor luego nos dice demons, nor así, fears for antes de today or todas estas worries cosas about somos más que tomorrow. vencedores Not por even the medio de powers aquel of que hell nos can amó, separate por us lo cual from estoy the love seguro que ni of la God. muerte, ni la vida, No ni los power, ángeles, ni los principality, or principados, ni authorities, potestades, ni lo no, presente, indeed ni nothing lo in all porvenir, creation ni will lo ever be alto, ni lo able to profundo, ni separate us ninguna from the otra love of cosa God. There creada is nos revealed podrá in Christ separar del Jesus amor our de Lord. Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. The love of El God is amor de revealed in Christ Jesús, Jesus the Lord. el amor de Dios Ephesians es 2:20 creado en says el amor de Jesús hacia nosotros he desde el wanted to love inicio de us los first. tiempos y quería amarnos desde el inicio de esa There was a forma, pero plan había and un purpose plan, in había our un lives to propósito, había fulfill. profecías que tenían que ver Don't get more llenas so many y tenía healed que people. suceder cosas antes. Literally, if you go through the Si Old entonces si Testament, vas al Viejo Testamento, there is pero literally hay over mucha 20 evidencia de sons of cómo el man, Señor very Jesús specific de forma específica prophecies that will se point to mostraba the y Messiah. había And como Jesus 3000 technically profecías que fulfilled todas apuntan a every Jesús single y one, cada even the una little se ones. hizo And real that's why y he's so incluso las mad at más the priests. pequeñas y Don't you know the word? es por eso que tienes que entender y creer. There's Wow. scriptures in Hay Zechariah that escrituras talk en about Zacarías que hablan after the tribulation después de la when tribulación, Jesus is going to cuando come, Jesús how venga it's going to split in y half. cómo It va a says, hacer todas he estas who is maravillas. pierced is going to come Y down and recuerden, destroy them. Jesús It's in hizo las Zechariah, it's in cosas. Ezekiel, it's in Isaiah, Está it's en in todos los Hosea. There's so profetas. much Hay prophecy muchas about Jesus. profecías de It's Jesús. amazing Es how some have asombroso scales over their eyes. It's que amazing como el that they couldn't Señor figure it out. nos muestra su amor en Jesús. But just maybe Pero de cierta forma, God left those Dios scales dejó because the evidencias y miracles nos are dejó la waiting. Biblia, nos dejó un mapa para seguir We viendo por have his dónde venía likeness. lo que iba a suceder, porque venía el Matthew, Mesías. I believe 23. En Mateo, And they creo que en didn't show. 23 dice And he says to his servants, no, go to the highways and the byways and get anybody you can find que and va, tell them dice to que bring vaya por them las, to my wedding. en la, Because they didn't show up to the wedding and open the doors for us que stragglers, cuando us fueran a buscar a Gentiles, las us personas que estaban no afuera y que good, las trajeran. unclean folk that was out of the Entonces bloodline. es importante como Señor Maybe he basta left por those scales todas las there so you and I personas. can see it Entonces today and es be part of the importante family. que podamos ser Because oidores del Señor y vivir en su amor, en su vida, en su God amor, en don't su never, corazón. that's bad Entonces grammar, es Mom. importante. God never does Dios anything without a master plan. nunca hace nada sin Guess un what? plan They maestro. rejected and Y crucified ven, Jesus. lo crucificaron a At the Jesús. end of the Y tribulation, al the one-year final de la revelation that tribulación, everybody's afraid of, the de las Bible says in revelaciones, Ezekiel and en el Zechariah and Apocalipsis, Revelation that it's going to get to a point dice, that va a llegar todo Israel un punto donde finally Israel cries out finalmente and says, "Oh, se it is va a God, I'm arrepentir y va a sorry." decir, Jesus said, Jesús, "Repent," perdón, and y then va a haber un Jesus is able to arrepentimiento take y the Jews as Jesús va a well. tomar a todos los judíos. But instead of taking them up Pero in the en vez de rapture, estarlos Jesus tomando is like, "I'm coming right now cuando to venga, get you all. yo voy a venir con But when I ustedes y get voy a there, I'm going to venir erase y every voy a unrighteousness." estar con ustedes. So though they committed Entonces, the sin of si te turning their estás back on Jesus, comprometiendo con there's el a Señor, redemption tiene plan que in haber place una too. persona redentora, en este caso Jesús. Why? ¿Para qué? Because even though they're the Porque ones that crucify Jesús him, fue we crucificado por still nosotros, love aún them. así. And don't sit here and ever question your love for God if you were at Cuestionamos, least one of the ones Él that murió hung por upon ti the y por cross. mí.
No deberíamos Because most guys cuestionar would su probably have amor. stories going No on. deberíamos cuestionar su sacrificio. So I hope Así que tonight espero que esta it's noche gotten in your spirit that God puedas loves you entender en tu espíritu unconditionally. que Dios te ama, You que need to Jesús te understand ama the amount of love He has for you. incondicionalmente. You need to know that. Tienes que You need to thank entenderlo, Him for tienes that. You que need to dar put that in your gracias heart y and your mind, ponerlo en tu and it will corazón, en see tu the day mente. of God. Y el Señor te va a llevar a superar muchas pruebas. El Señor va a estar contigo. Amén. Esperamos que tengas una excelente tarde y Okay, que el so Señor te siga let me give you a bendiciendo. few announcements, please, En el before nombre we de dismiss. Jesús, te bendecimos. First is our Christmas dinner. Amén.